No sé si esto le va a parecer raro a alguien, pero necesito sacármelo del pecho porque todavía, al día de hoy, me cuesta salir tranquila a la calle. Trabajo en una fonda dentro del mercado de mi barrio, un lugar sencillo donde servimos desayunos y almuerzos a los mismos clientes de siempre. Gente trabajadora, vendedores, cargadores, algunos viejitos que vienen por café y pan dulce. Nada fuera de lo común. Pero hace unos meses empezó a aparecer un tipo parado frente al local. No compraba nada. No hablaba, no pedía comida, solo se quedaba ahí. Al principio pensé que estaba esperando a alguien o que tal vez era un indigente tímido, pero su ropa estaba limpia, no tenía pinta de estar perdido. Solo estaba. Los primeros días no le di importancia. No molestaba a nadie, no se acercaba. Se quedaba justo en el borde de la acera, como si hubiera una línea invisible que no podía cruzar. A veces tenía las manos metidas en los bolsillos, otras veces con los brazos caídos. Pero lo que más me inquietaba era cómo me miraba. Ni siquiera era una mirada fija. Era como si no estuviera mirando nada, como si sus ojos pasaran a través mío. Una mirada hueca, sin vida. Empecé a sentirme rara cada vez que lo veía, como si me bajara la presión por un instante, como si algo estuviera mal y no supiera qué. Un viernes, cuando ya iba a cerrar, me acerqué a la entrada a bajar la cortina, y ahí estaba él, otra vez. No me había dado cuenta hasta que levanté la vista. Estaba en el mismo lugar de empate. Siempre, pero esa vez me estaba mirando directamente. No con expresión, no con odio ni con tristeza. Solo mirando. Me paralicé por unos segundos. No podía explicarlo, pero había algo profundamente incómodo en su presencia. Le dije en voz alta si necesitaba algo, pero no respondió, ni se movió. Solo siguió ahí, inmóvil, como una sombra plantada en medio de la nada. Cerré rápido y me metí al fondo del local para no tener que verlo más. Esa noche me tocó salir sola, porque la otra chica que me ayuda se había ido antes. Caminé por las calles ya medio vacías del barrio, y aunque había luz en algunos postes, la mayoría parpadeaba o estaban fundidas. Llevaba mi bolso colgado y los pasos apurados. Cuando doblé en la esquina que lleva a mi calle, sentí algo detrás. No ruido, no sombra. Fue como una sensación en la nuca, como si alguien me respirara muy cerca. Me di vuelta despacio y ahí estaba él, el mismo hombre. A unos 10 metros de mí, caminando hacia mí, murmurando algo. Me quedé helada cuando lo escuché decir mi nombre. Mi nombre. Nunca se lo había dicho. Nadie se lo había dicho. No tenía cómo saberlo. No grité, no me salió la voz. Solo corrí. No sé cómo hice para que las llaves no se me cayeran ni cuánto tardé en abrir la puerta de mi casa, pero recuerdo perfectamente cómo sus pasos se aceleraron detrás de mí. En ningún momento lo escuché correr, pero sabía que venía. Era como si lo tuviera encima aunque no lo viera. Logré cerrar la puerta y trancar, y me tiré al suelo, jadeando, con el corazón a mil. Me quedé ahí un buen rato sin animarme a mirar por la ventana. Sentía que si lo hacía y él seguía ahí, algo iba a romperse dentro de mí. Esa noche no dormí. Escuché ruidos todo el tiempo, pero no me animé a comprobar si eran reales o parte del miedo. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que me sentía mal y me quedé encerrada todo el día. Cada vez que me asomaba al balcón, me parecía verlo parado en la esquina. No estaba segura. No quería estar segura. Me repetía a mí misma que era una coincidencia, que quizás era un tipo con algún problema mental, que lo del nombre lo había imaginado por el susto. Pero en el fondo sabía que no era así. Ese hombre me había estado observando. Me conocía, y yo no sabía nada de él.
Empecé a revisar mis redes, a borrar publicaciones, a cambiar configuraciones de privacidad. Me sentía expuesta, como si mi vida estuviera abierta para cualquiera que se quedara mirando demasiado tiempo. Pasaron 2 días. Volví a trabajar porque no podía seguir faltando, pero salía más temprano y siempre acompañada. Durante un tiempo no lo vi más. Pensé que había desaparecido. Me tranquilicé un poco, aunque la sensación de estar siendo observada no se iba del todo. Hasta que una tarde, cuando el local estaba lleno de gente, lo vi entrar. Caminó lento hasta una de las mesas del fondo, se sentó y esperó. No dijo una sola palabra. Le pregunté si quería el menú del día y él solo asintió con la cabeza. No me miró. Directamente, pero su presencia era como un agujero en el lugar. Todo el ambiente se sentía raro, pesado. Le serví la comida lo más rápido que pude, sin levantar la vista. Comió todo, sin apuro pero sin pausa, como alguien que ha hecho eso 1000 veces. Cuando terminó, dejó el dinero exacto en la mesa, se levantó y salió por la puerta sin mirar a nadie. Nadie más pareció notar nada extraño. Una compañera hasta comentó que era buen cliente. Yo me quedé congelada detrás del mostrador mirándola. Silla vacía. Fue como si un peso enorme se hubiera soltado del aire. Desde ese día no lo volví a ver. No apareció más ni en el mercado ni en las calles. Pero algo dentro de mí cambió. Desde entonces siempre miro 2 veces antes de salir de casa, porque entendí que el peligro real no siempre grita, no siempre corre, no siempre muestra los dientes. A veces solo te observa y espera. Intenté contarle a mi familia, pero nadie me tomó muy en serio. Seguro era un loco inofensivo, decían. Ya pasó. No te fijes más en eso. Pero yo sé lo que sentí. No fue paranoia, no fue sugestión. Ese hombre sabía quién era yo, me seguía, me miraba como si tuviera derecho a hacerlo. No lo conocía, nunca le hablé, ni siquiera sé de dónde vino. Y eso es lo peor. Porque cuando algo malo tiene rostro, tiene nombre o tiene motivo, al menos uno puede intentar entender, explicar. Pero él era solo vacío. Un vacío que caminaba, que se sentaba a comer en tu mesa, que te murmuraba el nombre sin habértelo. Pedido nunca. Nunca más volvió. Ni una sombra, ni un rastro. Pero a veces, al cerrar el local, me detengo en la puerta antes de bajar la cortina y miro bien la acera, solo por si acaso, porque entendí que las amenazas reales no siempre llegan gritando o haciendo escándalo. A veces tienen cara de nadie, manos quietas y ojos vacíos. A veces caminan entre nosotros como si no fueran nada, pero están mirando, esperando, eligiendo. Y lo más inquietante de todo es no saber por qué, no saber qué fue lo que lo atrajo a mí, que vio, que quería, o si ya encontró a otra persona que también camina ahora con miedo, sin saber si algún día lo va a volver a ver. Nunca pensé que ver algo durante una entrega común me iba a cambiar la vida. Me llamo Manuel y durante casi 5 años repartí tortillas en bicicleta por varias colonias de la ciudad. Siempre fui puntual, metódico, conocía cada esquina y sabía quién pedía qué. Aquella mañana era como cualquier otra, el mismo recorrido, la misma bici, la misma carga de siempre. Hasta que pasando por una parte del canal que rara vez tomaba, vi una camioneta blanca detenida y a 3 hombres bajando unos bultos. Envueltos en plástico negro. No sé por qué me fijé tanto, pero lo hice. Estaban apurados, mirando a todos lados.
Uno de ellos lanzó el bulto al agua como si ya tuviera práctica en eso. Me detuve solo un segundo, sin querer, fingiendo ajustar la cadena de la bici. No escuché nada, pero algo en el ambiente me apretó el pecho. Fue una sensación muy clara de que lo que estaban haciendo no era normal. No eran bolsas de basura. No era algo que alguien hiciera a plena luz sin motivo. Volví a pedalear. Sin mirar atrás, pero todo el camino tuve esa imagen pegada en la cabeza. Pensé en denunciar, en decirle a alguien, pero ¿a quién? ¿Y con qué pruebas? Solo era yo, un repartidor en bici que vio algo raro desde lejos. Lo dejé pasar. Me convencí de que no era mi asunto. Al día siguiente vi una camioneta negra estacionada cerca del mercado donde empezaba mi ruta. No le di importancia. Pensé que era de alguien más porque no tenía placas ni logotipo. Pero cuando salí a repartir noté que mantenía distancia y avanzaba por las mismas calles que yo. No era una persecución obvia, pero era constante. Si yo doblaba, doblaban. Si yo me detenía, al rato también se detenían. Lo ignoré durante 3 días, pero cuando cambié de ruta por completo y aún así la camioneta volvió a aparecer, supe que no era coincidencia. Ahí empezó el miedo de verdad. Empecé a cambiar todo. Usaba diferentes gorras, me ponía chaquetas viejas, pinté la bicicleta con aerosol. Incluso intercambié rutas con otro. Repartidor unos días, pero nada funcionaba. Siempre, en algún momento del día, esa camioneta negra aparecía. No hacían nada, no bajaban, no me hablaban. Solo estaban ahí, como recordándome algo. Y lo peor era no saber si me estaban vigilando por lo que vi, o por lo que pensaban que sabía. Ya no dormía bien, soñaba con bolsas negras flotando en el canal, con puertas de camionetas que se abrían lentamente. Un día, todo cambió. Yo iba saliendo de una tienda cuando la camioneta se detuvo justo enfrente. Me quedé congelado. Uno de los tipos que vi junto al canal bajó del asiento del copiloto. Caminó tranquilo sin decir nada, sacó el celular y me tomó una foto, de frente. Ni siquiera fingió disimulo. No sonrió, no habló. Solo tomó la foto, se subió de nuevo y la camioneta arrancó como si nada. Me quedé paralizado por un rato. Sentí que el cuerpo se me enfrió completo, como si me hubieran marcado. A partir de ese momento ya no era solo miedo, era una certeza. Sabían quién era yo. Pensé en dejar el trabajo, pero no tenía otra fuente de ingresos. Tenía que seguir pedaleando, aunque ya no lo hacía con la cabeza en alto. Me escondía bajo la gorra, evitaba ciertas calles, nunca repetía el mismo horario, pero nada me quitaba el peso en el pecho. Hasta que una tarde escuché a otros repartidores hablar bajito cerca del mercado. Uno de ellos, al que conocía de vista, siempre usaba una bici roja y cargaba tortillas igual que yo, había aparecido muerto en el canal, envoltorio negro. Ataduras flotando. Nadie sabía cómo, nadie quería decir mucho, pero yo lo supe. Supe que el mensaje era para mí. Esa noche no volví a casa. Me quedé en lo de un primo, le conté algo por encima, sin muchos detalles. Le dije que necesitaba dejar todo por un tiempo. Al día siguiente renuncié. No di explicaciones, no volví a pasar por el mercado. Durante semanas no toqué una bicicleta. Con lo poco que tenía ahorrado y algo de ayuda, armé un pequeño negocio vendiendo jugos desde mi casa. Nada. Grande pero suficiente. Me sentía más seguro entre 4 paredes, sin estar en la calle, sin moverme de un punto a otro. Aún así, cada vez que escuchaba un motor detrás de mí, el corazón me pegaba un brinco. Pasaron meses, y la camioneta negra no volvió a aparecer. No más fotos, no más persecuciones silenciosas. Todo se volvió aparentemente normal, pero el miedo sigue ahí.
No es como antes, ya no me paraliza. Pero no se ha ido, me acompaña como una sombra que no se ve, como una presión que se asoma solo cuando menos la espero. A veces me pregunto qué fue lo que vi realmente ese día, por qué les importó tanto un tipo cualquiera en bici, y sobre todo si ya me olvidaron, o si solo están esperando que vuelva a cruzar una línea que nunca debía haber visto. Con el tiempo aprendí a vivir con esa desconfianza constante. No le cuento esto a casi nadie, porque sé que muchos pensarían que exagero o que estoy inventando. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. A veces mientras limpio el Eastrish, pues local o preparo los pedidos, vuelvo a ver esa imagen en mi cabeza, los bultos cayendo al canal, el agua moviéndose lento, el silencio extraño que había ese día. No escuché gritos, no vi sangre, pero mi cuerpo supo desde el primer segundo que eso que vi no era basura, era algo que no debía ver. Y no hice nada. Tal vez por eso me dejaron seguir con vida. Ahora cuido cada paso. No salgo sin mirar bien a los lados, cambio de camino aunque llegue tarde, y siempre tengo presente que el verdadero peligro no siempre se anuncia. A veces viene en forma de camioneta, a veces en una mirada o en el simple sonido de un clic de celular. No sé si algún día podré dejar de mirar sobre el hombro. No sé si fue suerte, advertencia o amenaza. Pero lo que sí sé es que ese día crucé una línea invisible y desde entonces vivo sabiendo que en esta ciudad no todo se denuncia. Porque a veces ver demasiado es igual de peligroso que hablar. No suelo contar esto porque todavía me pone nerviosa recordarlo, pero siento que si a alguien le sirve para pensarlo 2 veces, ya vale la pena. Trabajo en un Oxxo cerca de una avenida grande y esa noche me tocó el turno largo, el que va desde la tarde hasta las 2 de la mañana. Terminé agotada, con los pies hinchados y la cabeza embotada. Afuera no había casi nadie, solo algunos coches pasando de vez en cuando. Pedí un taxi de aplicación, pero no había ninguno disponible. Esperé un rato más y nada. Fue entonces cuando un carro blanco se detuvo frente al local. El tipo me dijo que si necesitaba un ride, que él era de confianza. Dudé, pero el cansancio me ganó. Subí. Al principio parecía todo normal. Le di la dirección y él dijo que conocía un atajo. No me pareció raro. Muchos taxistas lo hacen para evitar tráfico. Pero apenas cruzamos una calle sin pavimento, me entró un mal presentimiento. Las casas desaparecieron. No había luz, ni gente, ni señal en el celular. Traté de disimular. Que me estaba poniendo tensa. Abrí la app de nuevo y decía sin servicio. El tipo empezó a silbar una canción rara y cuando lo miré por el retrovisor estaba sonriendo. Una sonrisa que no encajaba con nada. No era amable. Era como si supiera que yo ya me había dado cuenta. Me puse a pensar qué hacer. Si saltaba del coche en movimiento podía matarme. Si lo enfrentaba, él llevaba el control. Intenté buscar algo en mi mochila, algo con lo que pudiera defenderme, pero solo tenía mi cartera y un desodorante. Empecé a respirar más fuerte como si me estuviera mareando y le dije que me sentía mal. No respondió, solo me miró de nuevo por el espejo. En ese momento decidí que tenía que hacer algo. Me recosté como si fuera a desmayarme y conté mentalmente hasta 3. Fue lo único que se me ocurrió. Y justo cuando bajó un poco la velocidad en un tope, le metí una patada entre el asiento y la palanca. El tipo gritó algo, pero no entendí. Aproveché que se tambaleó, abrí la puerta con fuerza y me lancé al pavimento. Rodé como pude y sentí que me raspé todo el costado del cuerpo. Pensé que me iba a romper una pierna o que me iba a dar un golpe en la cabeza, pero por suerte caí de lado y solo me raspé feo. Escuché como el carro frenaba de golpe más adelante, pero no quise voltear.
Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás. Todo era oscuro, pero vi unas luces acercándose. Era una camioneta. Me paré en medio de la calle, agitando los brazos, llorando y temblando. La camioneta se detuvo. Y bajó un señor con cara de susto. Me preguntó qué me había pasado, pero yo no podía ni hablar bien. Solo le decía que me querían llevar y que el taxi no era real. Él me subió rápido, me dio agua y dijo que iba a llevarme a una caseta de policía cercana. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio como cuando cerró las puertas y arrancó. Mientras íbamos en camino, me miraba por el espejo con preocupación, preguntando si estaba herida. Le mostré las manos, los codos, la pierna raspada, pero lo que más dolía era por dentro. El miedo no se iba ni por un segundo. Llegamos a una base de policía como a los 10 minutos. Ahí sí me solté a llorar. Les conté todo, cómo era el tipo, el carro blanco sin placas, la sonrisa por el retrovisor. Les dije la ruta que había tomado, cómo se desvió, el lugar exacto donde me había lanzado. Los oficiales me escucharon, tomaron nota y me dijeron que harían una búsqueda, pero sin placas, sin una grabación o un nombre, era poco lo que podían hacer. Dijeron que había muchos casos parecidos, que probablemente ese carro ya había sido reportado, pero que no tenían nada concreto para seguirlo. Sentí mucha impotencia. Me dio rabia. Yo sabía lo que había pasado. Pasaron unos días y me costaba hasta salir a la calle. Me dolía todo el cuerpo y no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el retrovisor y esa sonrisa. Volví al trabajo una semana después, pero ya no era igual. Empecé a tener ataques de ansiedad cuando llegaba la hora de cerrar, y aunque me ofrecieron cambiarme de turno, decidí renunciar. Ya no quería salir sola de noche ni andar buscando taxis. Vendí algunas cosas, pedí ayuda a mi hermana y con eso me las arreglé un tiempo. Lo importante era no volver a exponerme. Ahora solo me muevo con aplicaciones y aún así reviso todo 3 veces. Nombre, foto, placas, ruta. No me subo si algo no me cuadra. Me aseguro de que el chofer diga mi nombre primero y siempre comparto la ubicación en tiempo real con alguien. Algunos amigos me dicen que exagero, que ya pasó, pero no entienden. Una sola decisión, una sola vez que te confíes puede ser la última. Yo tuve suerte. Tuve un segundo para actuar. Y todavía me pregunto qué habría pasado si no me hubiera atrevido a patear, a lanzarme, a escapar. No estaría escribiendo esto. Cada vez que veo en las noticias a una chica desaparecida, pienso que pude haber sido yo. Y no lo digo por dramatizar. Lo sentí en el cuerpo, en la piel, en los huesos. Esa certeza de que alguien tenía planes conmigo y que no eran buenos. Desde afuera puede parecer exagerado, pero quienes han estado en esa línea delgada entre el casi y el no la cuenta saben de lo que hablo. Me han preguntado si creo que fue un intento de secuestro. No tengo duda. El lugar al que me llevaba, su actitud, la manera en que no reaccionó cuando dije que me sentía mal, todo estaba calculado. Desde entonces ya no soy la misma. No confío fácilmente. Y aunque me esfuerzo por vivir normal, hay partes de mí que se quedaron atrapadas en ese taxi. Sigo agradeciendo a la vida, al impulso, al instinto, a lo que sea que me hizo reaccionar a tiempo. Porque entendí algo que no se me va a olvidar jamás. El peligro no siempre viene con gritos o violencia. A veces viene con una sonrisa tranquila desde el retrovisor de un auto cualquiera. Y solo hace falta un pequeño error para que tu historia termine en silencio. No sé muy bien cómo empezar esto. Solo sé que necesito contarlo porque
Aunque mucha gente me llama valiente o héroe, la verdad es que lo que viví me dejó marcado. Me llamo Daniel, tengo 17 años y hasta hace poco era un chico bastante normal. Callado, algo retraído, sin muchos amigos. Mi pasatiempo era sentarme en el parque frente a mi edificio a escuchar música y observar a la gente. Ahí fue donde empecé a notar a Elías. Era el nuevo vecino del edificio de al lado. Un tipo de unos 40 y tantos, siempre solo, siempre con lentes oscuros. Pero lo que me llamó la atención era que siempre estaba ahí, todos los días, sentado en la misma banca, mirando a los niños, siempre a los niños. Al principio pensé que era casualidad. Tal vez estaba aburrido, tal vez era solo un tipo raro, pero con los días empecé a notar patrones. No hablaba con nadie, no usaba celular, no llevaba libros ni nada, solo miraba. Y su mirada no era cualquiera, no era la de un tío viendo jugar a su sobrino, era... una mirada fija, fría, como calculando algo. Me empezó a dar mala espina. Un día hasta lo vi sacar una libreta y escribir algo mientras observaba a un grupo de niños jugando fútbol. Me sentí enfermo del estómago, como si hubiera tragado algo podrido. Desde ahí empecé a prestarle más atención. Ya no era solo sospecha, era una sensación clara de que algo andaba mal. Una tarde lo vi seguir a uno de los niños que vivía en mi edificio. No lo siguió descaradamente, pero tomó la misma dirección justo. Después de que el niño se fue del parque, decidí seguirlos. No tenía un plan, solo quería confirmar si mi paranoia tenía sentido. Caminé a distancia con cuidado. Lo vi doblar por un callejón donde casi no pasa gente, detrás de unas bodegas viejas. Mi corazón latía con fuerza. Las manos me sudaban. Me escondí detrás de un contenedor y esperé. A los pocos minutos escuché un ruido, como una voz ahogada. Me acerqué en silencio y lo que vi me heló la sangre. Había una puerta entreabierta, vieja, de metal oxidado. Desde mi ángulo podía ver una especie de cuarto oscuro, sucio, con cajas y trapos por todas partes. Y ahí estaban, 2 niños, amarrados, con cinta en la boca, los ojos abiertos como platos. Uno de ellos tenía la camiseta del equipo de fútbol del barrio. Elías estaba agachado haciendo no sé qué. Sentí que me iba a desmayar, pero algo me obligó a sacar el celular y empezar a grabar, temblando con el zoom al máximo. No sabía si corría peligro, si él me había visto. Solo grabé unos segundos y salí corriendo. No recuerdo bien cómo llegué hasta la estación de policía. Corrí sin parar, como si me persiguieran 1000 demonios. Entré gritando, agitado, enseñando el celular, rogando que me creyeran. Por suerte, uno de los oficiales me tomó en serio de inmediato. Vieron el video, se pusieron tensos, pidieron refuerzos. Me preguntaron dónde era exactamente y en cuestión de minutos ya había patrullas saliendo. Yo me quedé ahí, temblando, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. Un agente joven me dio agua y trató de calmarme. Me dijo que había hecho lo correcto, que gracias a mí podían llegar a tiempo. No pasaron ni 40 minutos cuando volvieron con los 2 niños rescatados. Estaban sucios, llorando, pero vivos. Uno de ellos tenía marcas en las muñecas por las cuerdas. Elías fue arrestado en el acto. Al principio negó todo, pero cuando le encontraron otras cosas en el lugar, cámaras, fotos, incluso una lista de nombres, ya no hubo dudas. No era solo un tipo raro. Era parte de algo más grande. Después se supo que había otros implicados, que él no era el único y que los niños no habían sido sus únicas víctimas. El barrio entero se conmocionó. Salí en las noticias. Me llamaron el joven héroe que salvó 2 vidas. Pero nadie habla de lo que pasa después. De las noches sin dormir,
de las imágenes que se te meten en la cabeza como espinas. La gente me saludaba, me felicitaba, me ofrecía cosas, pero yo solo quería olvidar. No podía ver un parque sin sentir escalofríos. No podía caminar tranquilo sin voltear a cada rato. Me convertí en alguien que ya no disfrutaba de lo que antes le daba paz. Incluso mis papás, aunque estaban orgullosos, notaban que ya no era el mismo. Pedí ayuda psicológica, y aún así hay días en los que todo regresa, como si lo estuviera viendo otra vez. Lo que más me marcó fueron los ojos de esos niños, la forma en que me miraron cuando llegaron a la estación. No hablaban, pero lo decían todo. Miedo, confusión. Agradecimiento. Y algo más, algo que entendí muy bien, porque en el fondo los tres sabíamos que esa historia podría haber terminado distinto, que si yo no hubiera decidido seguir a ese tipo, tal vez hoy estaríamos llorando por cuerpos y no contando un rescate. Y esa idea me acompaña todos los días. Me cambió, me hizo crecer de golpe, me enseñó que a veces, cuando nadie hace nada, alguien tiene que romper el silencio. Hoy ya pasó casi un año desde que todo eso ocurrió. Elías sigue preso y los niños fueron entregados a sus familias después de recibir apoyo. Yo intento seguir con mi vida, terminar la escuela, enfocarme en cosas buenas. Pero hay momentos en que la mente me juega sucio. Sueños en los que vuelvo a ese lugar o en los que llego tarde y no alcanzo a hacer nada. Sé que hice lo correcto, que actué cuando muchos habrían mirado hacia otro lado. Pero eso no hace que duela menos. Porque una vez que ves ese tipo de maldad, ya no puedes fingir que el mundo es un lugar seguro. Y por eso decidí escribir esto aquí. No para buscar reconocimiento ni para revivir nada, sino porque tal vez alguien esté leyendo esto y tenga una sospecha parecida. Tal vez haya otro vecino raro que parece inofensivo pero no lo es. Mi consejo es que escuchen su instinto, que no se queden callados, que graben, que denuncien, que hablen, porque una sola decisión, seguir a alguien, grabar, correr, hablar, puede salvar una vida, o dos, o muchas. Y aunque eso venga con cicatrices, créanme, vale la pena. Nunca pensé que arreglar celulares me iba a meter en algo tan turbio. Llevo años en esto. Tengo mi propio local, chiquito pero confiable, y casi todos mis clientes son gente del barrio. Me conocen, saben que no soy de andar metiéndome en líos. Pero un día, un tipo que nunca había visto me trajo 2 teléfonos. Dijo que eran viejos, que necesitaba recuperar unos archivos. No tenía apuro, dejó los equipos y se fue sin hacer muchas preguntas. Me pareció raro, pero no fue la primera vez que alguien actúa así. Lo que sí me extrañó fue que ambos celulares estaban impecables, como si nadie los hubiera usado. Cuando los conecté a la compu para extraer la información, noté que tenían varias carpetas ocultas. Pensé que serían fotos privadas, algo que no debía mirar, pero necesitaba verificar si estaban corruptas o no. Fue ahí cuando me di cuenta de que eran grabaciones. Al principio eran tomas normales, cámaras fijas, ángulos extraños, pero a los pocos minutos entendí lo que estaba viendo. Eran cámaras de vigilancia dentro de casas, dormitorios, baños, salas, lugares privados. Y no eran lugares cualquiera. Empecé a reconocer detalles.
Una alfombra, un cuadro, una silla. Eran casas del vecindario. Sentí un hueco en el estómago. Reconocí al menos 3 casas de personas que yo conocía. La señora que vende pan en la esquina, el papá del niño que juega fútbol con mi sobrino, incluso la sala de la familia que vive frente a mi local. Todo grabado en silencio sin que ellos lo supieran. Entró una desesperación que no puedo explicar. Cerré la tienda ese día más temprano, llevé los celulares a casa y los revisé completo. No dormí. Había horas y horas de grabaciones. Algunas parecían automáticas, como si fueran cámaras conectadas a esos celulares por acceso remoto. Me temblaban las manos. Al día siguiente fui directo a la policía. Llevé uno de los celulares, les conté lo que vi. El oficial que me atendió pareció tomarme en serio. Tomó nota, pidió mis datos y se quedó con el equipo. Para peritaje. Me dijeron que me avisarían si necesitaban algo más. Volví a casa sintiéndome raro, como si hubiera hecho algo que no debía. Esa noche alguien tocó el timbre a las 3 de la mañana. Cuando miré por la mirilla, no había nadie, solo un sobre en el piso. Adentro había una foto mía, tomada ese mismo día, saliendo de la comisaría. Detrás, escrito a mano, decía: «Cuida lo que haces». El miedo me paralizó. No sabía si llamar a alguien, si irme, si cerrar todo y desaparecer. Pero algo me decía que ya era tarde para eso. Intenté volver a la rutina, aunque ya nada se sentía normal. Al tercer día, otro sobre apareció, esta vez pegado en la persiana de mi local antes de abrir. Dentro había capturas de pantalla de mi computadora, mensajes, carpetas, incluso una conversación privada con mi hermana. Eso significaba que ya estaban dentro de mis cosas, de mi red, de todo. No era solo intimidación, era una advertencia clara de que podían hacerme daño si querían. Intenté contactar al agente que me había atendido, pero me dijeron que no estaba disponible. Cuando insistí, me colgaron. Fui a la comisaría y me trataron como si fuera un estorbo. Ya no me sentía protegido. Ya no confiaba en nadie. Me obsesioné con revisar cada rincón del local. Cambié contraseñas, desconecté el internet, dejé de usar redes sociales. Pero el daño ya estaba hecho. A veces llegaba al trabajo y encontraba todo revuelto, como si alguien hubiera entrado, revisado y vuelto a cerrar. Ninguna cerradura. Parecía suficiente. Una noche, mientras comía en la cocina, recibí un mensaje anónimo con una foto mía, tomada desde fuera de la ventana. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cerré el local de un día para otro. No le avisé a nadie. Empaqué lo esencial, borré mis cuentas y me fui a otra ciudad con ayuda de un primo lejano. Cambié número, correo, dejé atrás todo lo que me identificaba. Empecé de cero, con otro nombre en línea, usando solo efectivo y con un teléfono básico. No volví a hablar del ILIT. Tema con nadie. Fue como fingir que nunca pasó, pero no se olvida. Vivo mirando sobre el hombro. No confío en nada ni en nadie. No uso cámaras, no tengo redes, no comparto mi ubicación. Cada vez que veo un auto parado frente a mi nueva casa, el corazón se me acelera. A veces despierto con la sensación de estar siendo observado. No puedo probar nada, no tengo evidencia. Pero lo que vi, lo que descubrí, no fue pequeño, era una red. Y toqué algo que no debía. Lo único que me mantiene cuerdo es saber que al menos, aunque nadie lo admita, yo hice lo correcto. Sé que muchos no me van a creer, que van a pensar que exagero, que es paranoia o que me inventé todo. Pero cuando vivís algo así, cuando te das cuenta de que hay gente capaz de convertir cualquier objeto en una herramienta para espiar, manipular y controlar, ya no podés mirar el mundo igual. Aquellos celulares eran solo la punta del iceberg. Lo que encontré era demasiado organizado, demasiado preciso. No eran grabaciones.
accidentales. Eran sistemas montados, puestos con intención. Y alguien se benefició, o aún se beneficia, de eso. Yo solo fui el idiota que lo descubrió sin querer. Hoy vivo como si todo pudiera volver a pasar. Nunca uso el mismo camino 2 días seguidos. Cambio de número cada tanto. No dejo que me tomen fotos. Y aunque trato de seguir adelante, tengo claro que hay cosas que no desaparecen con mudanzas. Vivo con la duda constante de si todavía me están mirando, si soy parte de alguna lista, si... Alguna cámara en algún lugar aún transmite lo que hago, porque aprendí, del modo más crudo, que basta con ver lo que no debías, para convertirte en objetivo, y esa sensación nunca se va. Nunca pensé que algo tan cotidiano como ir a clases y volver a casa pudiera convertirse en una pesadilla. Estudio Derecho en una universidad del centro y como vivo lejos, uso el metro todos los días. Siempre me he sentido segura dentro de la rutina, los mismos vagones, las mismas caras, los mismos horarios. Pero desde hace unas semanas empecé a notar algo raro. Un hombre de unos 50 años siempre estaba en el mismo vagón que yo. Al principio pensé que era coincidencia, porque muchas personas repiten horarios, pero luego lo empecé a ver también cerca de la facultad, parado frente al edificio, mirando fijo hacia la entrada. Me di cuenta de que no era casualidad cuando un martes salí por una puerta distinta de la universidad para ir a una papelería cercana, y él estaba ahí también. No hacía nada, solo miraba. Pero era una mirada incómoda, larga, como si estuviera midiendo algo. A partir de ese día empecé a cambiar mis rutas. Tomaba escaleras distintas, caminaba por otras. Calles. Me subía en diferentes estaciones, pero nada funcionaba. Él siempre aparecía. Una amiga me dijo que tal vez era un loco inofensivo que no le diera vueltas, pero había algo en su presencia que no me dejaba tranquila, algo en su silencio. El miedo empezó a meterse en mis rutinas. Dejé de quedarme estudiando hasta tarde en la biblioteca. Evitaba los vagones vacíos, me cambiaba de asiento si lo veía, pero todo se acumuló una noche de viernes. Había salido más tarde de lo normal y tomé el último tren en dirección a casa. Me senté cerca de la puerta con los audífonos puestos pero sin música, solo para estar atenta. Y entonces lo vi. Subió en la siguiente estación y se sentó al otro extremo del vagón. No había casi nadie. Me miraba. Esta vez ya no disimulaba. Me miraba directo, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Fue ahí cuando noté a otro chico que se acercaba. Tendría mi edad, mochila al hombro, cara de estudiante. Se sentó a mi lado como si me conociera, y en voz: «Baja», me dijo. «¿Ese tipo te está siguiendo? Ya lo vi mirarte raro». No supe qué responder. Solo asentí, con el corazón en la garganta. Él me dijo que me quedara tranquila, que no estaba sola. Empezó a hablarme como si fuéramos amigos. Me preguntó mi nombre y mientras hablábamos sacó su celular y mandó un mensaje. Luego lo vi marcar discretamente y hablar en voz baja, dando descripciones. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio. El tren siguió avanzando y el hombre no se bajó. Luis, así sé. Llamaba al chico que se sentó a mi lado. Me dijo que ya había avisado a una patrulla que iba a estar esperando en la estación final. Yo apenas podía hablar. Tenía las manos frías. Sentía la espalda tensa, como si todo mi cuerpo supiera que algo malo podía pasar. El hombre se levantó un par de veces. Caminó por el vagón fingiendo buscar algo, pero volvía a su asiento sin decir palabra. Cada vez que pasaba cerca yo contenía la respiración. Luis nunca se movió.
Estaba atento, como si ya supiera cómo actuar. Cuando el tren llegó a la última estación, me quedé sentada mientras Luis se levantaba conmigo, fingiendo que íbamos juntos. El hombre también se levantó, pero apenas pisamos el andén, 2 policías se acercaron y le pidieron que mostrara lo que llevaba. El tipo intentó huir, pero no llegó muy lejos. En menos de un minuto ya lo tenían contra el suelo, esposado. Yo estaba en shock. Luis me agarró del brazo y me dijo: «Ya pasó, estás bien». No supe si quería llorar o correr. Me temblaban las piernas. Uno de los policías vino a hablar conmigo y me pidió que lo acompañara a la estación. Ahí fue cuando me contaron lo peor. El hombre llevaba una navaja en el bolsillo de la chaqueta y una libreta pequeña en la mochila. En la libreta había varias direcciones anotadas y una de ellas era la mía. No sé cómo la consiguió. Nunca lo había visto antes de esas semanas. Nunca le hablé, no compartía nada en redes. Eso me dejó helada. Sentí que me habían quitado algo más que la tranquilidad. Era como si de repente todo lo seguro en mi vida, mi camino a casa, la universidad, el metro, ya no me perteneciera. Como si alguien hubiera entrado en mi espacio sin permiso. Luis se quedó conmigo hasta que me dejaron ir. Me acompañó hasta un taxi y me aseguró que estaría pendiente si necesitaba hablar o pedir ayuda. Me dio su número, pero esa noche no quise hablar con nadie. Llegué a casa, cerré con doble llave y me senté en el piso a llorar. No podía dormir, no podía apagar las luces. Me pasé horas pensando en cuántas veces ese tipo había estado cerca, mirándome, siguiéndome, y yo sin saber, sin notar. Fue ahí cuando entendí que a veces el peligro no es una sombra en un callejón, sino unos ojos que nunca se apartan de ti. Después de eso no volví a tomar el metro por semanas. Cambié mi rutina, mis horarios, hasta mi forma de caminar. Me convertí en alguien más desconfiada, más atenta, más cerrada. La universidad me ofreció apoyo psicológico y lo acepté, aunque al principio no quería hablar. Me costó entender que no fue culpa mía, que no hice nada para que alguien me eligiera como su objetivo. Pero aún así, el miedo quedó. Cada vez que siento que alguien me mira demasiado, se me revuelve el estómago. Cada vez que subo a un transporte público, reviso quién está cerca. El trauma no se va tan fácil. Luis y yo hablamos un par de veces después, pero no mantuvimos contacto. A veces pienso en él y en cómo su intervención cambió todo. Si no hubiera estado ahí, no... Sé cómo habría terminado esa noche. Me enseñó que no hace falta conocerse para cuidar a otro. Y esa experiencia me dejó una lección que nunca voy a olvidar. El peligro real no siempre se esconde en lo desconocido. A veces se disfraza de rutina, de costumbre, de ese rostro que ves todos los días en el vagón y que de repente deja de ser uno más, para volverse una amenaza silenciosa. Nunca pensé que algo que empezó como una simple curiosidad entre amigos iba a convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Éramos 6. Yo, Sophie, Martín, Lucas, Carla y Fede. Teníamos entre 16 y 18 años, y esa tarde no teníamos nada mejor que hacer. Alguien mencionó la casa abandonada al final de la calle San Javier, esa que siempre estuvo tapiada, con el jardín lleno de maleza y las ventanas rotas. Desde chicos escuchábamos historias sobre ese lugar, que ahí habían pasado cosas raras, que se escuchaban gritos, que nadie se animaba a entrar. Y claro, justo eso nos atrajo. Saltamos por una parte rota de la reja entre risas nerviosas y celulares con linterna. La casa por dentro olía a humedad, a encierro, a años de polvo. Al principio fue como un juego.
Grabábamos videos, hacíamos bromas, nos empujábamos. Pero todo cambió cuando Martín encontró una trampilla bajo una alfombra podrida en la sala. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero Lucas, que siempre llevaba herramientas en la mochila, logró forzarla. Lo que había abajo no era solo un sótano. Era profundo, con escaleras de concreto y paredes reforzadas con placas de metal. La temperatura bajó de golpe apenas entramos. El ambiente era irrespirable. Olía a hierro, a mojo, a algo más que no supimos identificar. Bajamos con cuidado, uno por uno. Carla vomitó cuando vimos lo que había al fondo. Una mesa metálica con correas, una silla con manchas oscuras, fotografías en blanco y negro pegadas en la pared, rostros golpeados, ojos vendados, marcas. Algunos eran conocidos, muy conocidos. Fede fue el primero en decirlo en voz alta. Este es el hermano de Tomás, el que desapareció en 2009. No sabíamos si quedarnos o salir corriendo. Estábamos congelados, leyendo documentos sueltos, escuchando los ecos de nuestros propios pasos. Yo encontré una carpeta con recortes de diarios y fichas con nombres. Algunos eran vecinos nuestros. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco arriba. Alguien había cerrado la trampilla. Subimos corriendo, pero no podíamos abrirla. Estábamos encerrados. Los celulares empezaron a fallar, como si algo bloqueara la señal. Intentamos buscar otra salida por el sótano, pero solo había paredes húmedas, cuartos vacíos y pasillos que daban vueltas. El pánico fue creciendo. Carla lloraba, Sophie no paraba de hiperventilar, y Martín trataba de mantenernos unidos. No sabíamos si era una broma pesada, si alguien nos estaba vigilando desde antes, o si habíamos cruzado un límite sin darnos cuenta. Después de lo que parecieron horas, aunque tal vez fueron solo minutos, encontramos una reja al fondo de un pasillo, tapada por un armario viejo. Logramos empujarla. Rompimos los candados con una barra oxidada que Fede encontró tirada. Salimos por detrás de la casa directo a un baldío lleno de escombros. Corrimos como locos, sin mirar atrás, hasta llegar a una zona con señal. Llamamos a la policía y les explicamos todo lo más rápido que pudimos. Al principio no nos creyeron. Tuvimos que mostrarles los videos y las fotos que alcanzamos a tomar en el sótano para que nos tomaran en serio. Al día siguiente toda la cuadra estaba cerrada. Había patrullas, cintas amarillas, gente de traje entrando y saliendo de la casa. Dijeron en las noticias que estaban investigando un posible lugar de actividad criminal antigua, pero después de 2 semanas demolieron todo sin explicar nada más. No hubo detenidos, no se mencionaron nombres, ninguno de los rostros de las policies. Fotos apareció en los medios. Y nosotros empezamos a recibir mensajes raros, llamadas en silencio, sobre anónimos, frases como la curiosidad es peligrosa y no se metan donde no deben. Todos en nuestros teléfonos personales. Nadie más sabía lo que habíamos visto. Nos reunimos un par de veces después de eso para hablar, para intentar entender. Pero no duró mucho. Cada uno empezó a alejarse. Sophie dejó de contestar los mensajes. Fede se mudó con su tío a otra ciudad. Carla empezó terapia y dejó de salir. Martín cambió de número. Yo traté de seguir con mi vida, pero siempre que salgo a la calle, siento que hay alguien mirando. Que en cualquier momento va a aparecer alguien que sabe lo que hicimos, lo que encontramos. Y lo peor es no saber quién está detrás de todo. Si era algo de hace años o si sigue funcionando, disfrazado de otra cosa. Intenté denunciar por mi cuenta después llevar el material que guardé en una USB a otra comisaría. Pero no me quisieron atender.
Miraron raro. Me dijeron que si ya hubo una investigación, no se puede interferir. Me sentí invisible, como si a nadie le importara, como si nos hubieran dejado expuestos a propósito. Esa casa no era cualquier casa, era un centro oculto. Tenía estructura, tenía sistema. Y lo que más me duele no es lo que vimos ahí, sino la sensación de que todos sabían, que solo esperaban que nadie lo descubriera. Pero lo hicimos, y ahora cargamos con eso. Con el tiempo la gente dejó de hablar del tema. La casa fue reemplazada por un estacionamiento como si nunca hubiera estado ahí. Nadie volvió a mencionar las fotos, ni los documentos, ni los rostros conocidos que vimos en esas paredes. Cada uno de nosotros siguió su vida como pudo, pero la confianza ya no era la misma. A veces cruzo miradas con algún vecino y me pregunto si él también sabía, si era parte, si nos vigilan todavía. Dejé de publicar cosas, cerré redes sociales, cambié mis rutas. A veces simplemente no salgo. Lo que aprendí es que el verdadero miedo no siempre viene de lo que ves, sino de lo que descubrís cuando nadie quería que lo hicieras. Lo que hay detrás de una pared falsa, de una puerta cerrada con candado, puede ser más real y más peligroso que cualquier historia de terror inventada. Y cuando tocas algo así, no importa si tenés 17 años o 40, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando abrís los ojos a ese mundo, el tuyo nunca vuelve a sentirse seguro. Nunca más. Soy conductor de aplicación desde hace casi 3 años. He tenido todo tipo de pasajeros. Alegres, borrachos, groseros, silenciosos. Pero lo que me pasó aquella noche no se parece a nada que haya vivido antes. Eran como las 11:30, un martes, cuando acepté un viaje desde una zona industrial en las afueras. La ubicación no tenía nada raro, aunque era un poco solitaria a esa hora. Cuando llegué, vi a una mujer parada en la esquina, mirando nerviosa hacia todos lados. Se subió rápido, cerró la puerta de golpe, y lo primero que dijo fue: «Por favor, arranca, rápido. Viene una camioneta negra sin placas. No dejes que nos alcance». No me dio tiempo a preguntar nada. Solo aceleré. Miré por el retrovisor y efectivamente una camioneta oscura dobló por la misma calle justo cuando nos alejábamos. No tenía placas visibles. Me siguió por un par de cuadras y después desapareció entre las calles. La mujer respiraba agitada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Le pregunté si quería que la llevara a una estación de policía, pero me dijo que no, que necesitaba llegar a la casa de una amiga que vivía cerca del centro. Me dio la dirección y me suplicó que no tomara avenidas grandes. «Pueden estar vigilando», dijo. Durante el trayecto me contó lo que estaba pasando, no con lujo de detalle, pero suficiente para que se me helara la sangre. Me dijo que había escapado de una casa donde la tenían retenida junto con otras mujeres, que había logrado esconderse y salir cuando uno de los hombres se distrajo, que llevaba días esperando el momento para huir y que justo esa noche le prestaron un teléfono para pedir ayuda. Pero no llegó a tiempo el contacto que esperaba, así que pidió el viaje por su cuenta. Me tocó a mí. Me dijo que si esa camioneta la alcanzaba no la iban a dejar viva. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería manejar directo a la policía, pero al verla tan desesperada supe que si insistía la iba a asustar más. Así que seguí manejando, cambiando de calles, pasando semáforos en amarillo, revisando cada espejo cada 2 segundos. La llevé por un camino que uso cuando quiero evitar el tráfico, y por suerte no vimos más rastros de la camioneta. Me dijo su nombre, al menos uno, y que no tenía documentos, que le habían quitado todo. Su voz temblaba, pero era firme. Tenía miedo, sí, pero también una urgencia que nunca había sentido en alguien antes, como si supiera que esta era su única oportunidad.
Cuando llegamos al punto que me indicó, una casa de fachada. Humilde, con una luz tenue en la entrada, salió una mujer en bata y con el celular en la mano. Se abrazaron fuerte. No escuché lo que dijeron, pero la sensación fue clara. Alivio puro. La mujer me agradeció con los ojos, sin hablar, y antes de bajarse me apretó el brazo y dijo: «Gracias por no preguntar tanto. Me salvaste la vida». No supe qué responder. Solo asentí y esperé hasta que las dos entraron y cerraron la puerta. Me quedé un par de minutos más, estacionado, mirando por los espejos. Esperando ver si algo aparecía. Pero no pasó nada. Esa noche no pude dormir bien. Volví a casa con un nudo en el pecho. Pensaba en todo lo que pudo haber salido mal, en lo que habría pasado si me tardaba un minuto más, si esa camioneta nos alcanzaba, si yo me negaba a llevarla. Por un rato dudé si debía denunciarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que una mujer escapó de algo y me pidió ayuda? Sin nombres, sin dirección exacta. Tenía miedo de que no la creyeran, y también miedo de que si hablaba, demasiado, alguien pudiera buscarme. Así que lo dejé así. Me limité a quedarme callado y esperar que estuviera a salvo. Al día siguiente, mientras desayunaba, vi la noticia en la televisión. Catearon una casa en Neza que funcionaba como centro de explotación. Varias mujeres rescatadas, algunos arrestos, pero nada claro sobre los responsables. No daban detalles, no mostraban rostros, pero en el fondo supe que era ahí, que era de donde ella había escapado. Reconocí la zona, los tiempos, los fragmentos de lo poco que había contado. Me quedé helado. Me temblaban las manos mientras sostenía la taza. Pensé en ella, en su amiga, en la forma en que me pidió que no parara. Desde ese día, cada vez que suena una alerta en mi celular o me entra un viaje tarde por la noche, me acuerdo de esa mujer. Y aunque he tenido otros turnos nocturnos, otros pasajeros raros o urgentes, nada me marcó tanto como ese viaje, porque entendí que para algunos subirse a un coche no es solo un traslado, es una oportunidad, a veces la última. Y aunque nunca la volví a ver, ni supe su nombre real, no dejo de pensar que tal vez estoy aquí escribiendo esto porque alguien tenía que contar su parte. Porque alguien tiene que saber que esa noche una desconocida escapó del infierno, por muy poco. Desde entonces cambié mi forma de ver este trabajo. Antes solo manejaba por necesidad, por pagar cuentas, por sobrevivir. Ahora cada persona que sube a mi coche la miro distinto. Nunca sé lo que trae encima, lo que está dejando atrás, lo que no dice. Aprendí a leer el silencio, la urgencia en los ojos, los gestos mínimos. Y aunque me gustaría decir que todo volvió a la normalidad después de aquella noche, sería mentira. Porque ahora sé que lo que pasó no fue casualidad. Fue una línea fina entre la vida y algo mucho peor. Y me tocó estar justo ahí, en ese momento. Nunca supe si ella habló con la policía, si está en algún programa de protección o si logró rehacer su vida. Solo espero que sí. Y que, cuando piensa en esa noche, sepa que yo también la recuerdo. No porque quiera crédito, sino porque me cambió. Porque me enseñó que hay viajes que no se piden por comodidad ni por prisa, sino por necesidad urgente de seguir viva. Y a veces, sin saberlo, uno se convierte en el último intento de alguien para escapar. Esa noche yo fui eso, y nunca voy a olvidarlo. Soy Ricardo, trabajo como vigilante nocturno en el zoológico del Parque del Pueblo en Neza. Nunca pensé que tendría que escribir algo así, pero lo que viví no me deja dormir tranquilo. Llevo años cuidando este lugar. Conozco cada rincón, cada sonido, cada jaula.
Siempre hay cosas raras en los turnos de noche, ruidos que no sabes de dónde vienen, animales que se alteran sin motivo. Pero hace unos meses empezó algo diferente. Empecé a notar que de un día para otro faltaban animales pequeños. Primero fue un tejón, luego un par de aves, y después una cría de venado que estaba en observación. Nadie decía nada. Solo aparecían cerraduras abiertas o rotas, como si hubieran entrado con llave. Al principio pensé que eran actos vandálicos, o que algún loco estaba saltando las rejas. Pero los accesos no mostraban señales de entrada forzada. Era como si alguien de adentro estuviera facilitando todo. Avisé a mis superiores, pero me dijeron que seguramente era error mío, que tal vez lo sabían. Trasladado a otra zona sin avisar. Me sentí impotente. Sabía que algo andaba mal, pero nadie quería escucharlo. Así que decidí instalar por mi cuenta una cámara pequeña, de esas que parecen cargadores, justo en una zona donde había visto huellas extrañas. No tenía otro recurso, solo mi instinto y la necesidad de probar que no estaba loco. 2 noches después la cámara captó todo. 3 hombres con pasamontañas y linternas entraron por la parte trasera del herpetario. Sabían exactamente qué. Jaulas abrir. Se llevaron una boa y 2 tortugas gigantes. Vi cómo las metían en sacos y las subían a una camioneta blanca sin placas. Lo que me congeló la sangre fue que uno de ellos usaba uniforme del zoológico. Alguien que conocía el lugar desde adentro. Esa noche apenas pude respirar. Imaginé todo tipo de cosas. Si me descubren, si me acusan a mí, si me hacen algo. No dormí. Al día siguiente llevé la evidencia a los directivos. ¿Y qué hicieron? Nada. Me dijeron que no hiciera escándalo. Que no difundiera rumores. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie quería meterse. O por miedo o porque había algo más. Una red, un negocio oculto. Yo solo soy un vigilante, ¿qué podía hacer? Pero no podía quedarme callado. Así que hablé con una periodista que había venido una vez a cubrir una nota sobre los leones. Le mandé el video desde un correo anónimo. Le dije lo poco que sabía, lo que había visto. Le advertí que tuviera cuidado. A los días salió una nota. Tráfico clandestino de ti. Animales desde zoológicos públicos. No decía mi nombre, pero sí mencionaba el parque del pueblo y hablaba de rituales con especies vivas en Iztapalapa. Después de que se publicó la nota, el ambiente en el zoológico cambió. Nadie me dijo nada directamente, pero las miradas eran distintas. Algunos me evitaban, otros me observaban como si supieran. Una noche, al salir del turno, encontré un sobre en el parabrisas de mi coche. Adentro había una hoja doblada con una sola frase escrita. No te metas. Donde no te llaman. Desde ese momento supe que ya no se trataba solo de animales robados. Era algo más grande. Algo con redes profundas que llegaban más allá de lo que yo alcanzaba a ver. Pero ya no podía echarme para atrás. Seguí trabajando más por necesidad que por convicción. Me volví paranoico. Revisaba cada esquina antes de entrar. Anotaba las matrículas de coches sospechosos. Dormía poco y mal. Pero seguían desapareciendo animales. A veces sin dejar rastro. Otras con señales claras de que alguien había estado ahí. En una ocasión encontré manchas de sangre cerca del área de primates, pero me dijeron que fue un accidente con la comida. Mentira. Yo vi las rejas forzadas, vi los rastros. Estaban desarmando el zoológico por partes y nadie hacía nada. Ni la administración ni la policía. Era como si todo el mundo estuviera mirando para otro lado. La periodista me escribió un par de veces más. Me agradeció la información y me dijo que después de su nota recibió presiones para...
bajar el tono de sus investigaciones. Me confesó que estaba asustada, que no quería terminar como otros colegas que se metieron con temas peligrosos. Yo también lo estaba. Tenía miedo por mí, por mi familia. Cambié de ruta, de número, hasta dejé de usar redes sociales. Empecé a guardar copias de todo lo que encontraba. Imágenes, grabaciones, capturas de cámara. Todo lo que podía recopilar lo almacenaba en pendrives que escondía en distintos lugares. No sabía si algún día lo iba a usar, pero... Sentía que era lo único que me daba algo de control. Lo más duro fue aceptar que nadie iba a venir a salvarnos, que esta red seguía funcionando y que yo apenas había visto una parte. Algunos de los animales robados aparecieron semanas después, muertos o mutilados. Lo supe por rumores, por fotos filtradas, por historias que corrían entre empleados que ya no querían trabajar ahí. Pero el zoológico seguía abierto, seguía recibiendo visitas. Y yo seguía ahí, fingiendo que todo era normal, sonriendo. A los turistas, vigilando como si nada pasara, mientras por dentro me moría del miedo. Porque una vez que ves algo así, ya no puedes hacer de cuenta que no lo viste. Hoy sigo trabajando ahí, aunque cada vez me cuesta más. Hay noches en las que todo está en silencio, pero siento que me observan. Otras veces escucho pasos donde no debería haber nadie. Me volví desconfiado. Ya no hablo con los nuevos empleados y con los antiguos solo lo justo. Me he preguntado 1000 veces si hice lo correcto. Filtrando esa información. Si valió la pena. No se detuvo la red, nadie fue arrestado, los animales siguen desapareciendo de a poco. Pero al menos ahora hay gente que sabe. Y tal vez algún día, alguien con más poder y menos miedo haga algo con eso. Yo solo soy un vigilante. No soy policía, ni investigador, ni héroe. Pero vi lo que vi. Y aunque me tiemblen las manos cada vez que lo recuerdo, prefiero cargar con el miedo antes que con la culpa de haberme callado. Porque cuando ves a una tortuga, sangrando dentro de un saco, cuando escuchas el chillido de un animal al que se lo llevan en plena noche, entendés que no es solo trabajo, es vida. Y esa vida se está perdiendo cada semana en rituales que nadie quiere ver, pero están ahí, y no pienso olvidarlo.